Sí, Andri. Sí, sí, ya entendí. Es que me había confundido un poco, pero ya lo entendí. Entonces, sería Mm, prácticamente que este infarto estaría prácticamente nada más en la retina, ¿no? Y por eso ujú. se forman los nuevos vasos para evitar que, pues, evitar esto, ¿no? Que dejen de irrigar a ciertas partes de la retina. Sí, que no se mueran esas partes, sí, sí, Ok. exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctores. Y doctor Campos, ya, ya regresó el doctor Campos. Continúa. Ok. Bueno, entonces tenemos que esta pérdida de capilares también nos puede generar una isquemia retiniana y bueno, pueden haber un aumento en los factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular y esto, como lo habíamos platicado hace un momento, tenemos la neovascularización retiniana o la neovascularización del iris. Esta neovascularización del iris puede generar un glaucoma neovascular y posteriormente generar una pérdida de la visión grave. O bueno, también si tenemos neovascularización retiniana, puede irse a fibrosis vascular o una hemorragia vítrea. En el caso de una hemorragia vítrea, generaría una pérdida visual de leve a grave. En el caso de una fibrosis vascular, puede también generarse una tracción retiniana y un desprendimiento de la retina, lo que generaría una grave pérdida visual. Y miren, aquí les puse cómo se veía desde un oftalmoscopio. Sí, sí, bueno, sí, creo que sí se llama así. Y tenemos aquí la fobia, la mácula y los vasos sanguíneos que pues están irrigando. En el caso ya de los pacientes diabéticos vamos a obtener como de estas ciertas formas. Por ejemplo, aquí está la formación de microaneurismas, que son microaneurismas puntiformes porque pues se ven como en formita de puntos. Aquí ya no hay presencia de vasos sanguíneos, o sea, se perdió la vascularización. Aquí presenta un edema macular, que el edema macular se forma por esta filtración de sangre y bueno, se va como acumulando en esa parte y pues generaría la pérdida de visión. Aquí tenemos una neovascularización periférica y aquí de otros, como en otros sitios. Aquí, por ejemplo, tenemos una hemorragia que se presentó, una hemorragia vítrea. Les digo que estos nuevos vasos son muy sensibles, entonces se pueden romper fácilmente. Y bueno, aquí también tenemos ya la formación de tejido fibroso, que eso es lo que les comentaba con la fibrosis vascular. Y bueno, esto ya nos generaría una grave pérdida visual. Y bueno, si se preguntan qué son estos, esto es como, ay, se me olvidó ahorita la palabra, eh, como cicatrices que se generan por la fotocoagulación, que es un tratamiento que se les da a estos pacientes. Okay. Y bueno, para el seguimiento y tratamiento, tenemos que estas se van a clasificar según el estudio de retinopatía diabética, de tratamiento como rápido. Y bueno, sin retinopatía diabética es un nivel 10 y hay una ausencia de retinopatía diabética. En retinopatía diabética no proliferativa leve es un nivel 20 y es retinopatía diabética no proliferativa muy leve. Retinopatía diabética no proliferativa moderada es un nivel 35, 43 y 47. Y bueno, esto es retinopatía diabética no proliferativa moderada. Dentro de la retinopatía diabética proliferativa, no, perdón, no proliferativa grave, tenemos niveles de 53A y E de retinopatía diabética no proliferativa grave o muy grave. Y dentro de la retinopatía diabética proliferativa están los niveles 61, 65, 71, 75, 81 y 85. Bueno, entonces tenemos que, miren, si hay diabetes, tenemos que saber si el paciente se ha sometido a un examen ocular desde el diagnóstico de diabetes. Aquí, si es que sí se ha sometido, tenemos que nada más seguir un seguimiento oftálmico según el nivel de retinopatía. Si no si no ha presentado este examen ocular, tenemos que definir qué tipo de diabetes qué tipo de diabetes es. Si es tipo 1, tenemos que ver si es mayor o igual a 10 años. Si no, pues le tiene que hacer un examen ocular inicial. Bueno, no se le tiene que hacer, perdón. Y en el caso de que
la edad sea mayor o igual a 10 años, tenemos que preguntarnos si la paciente está embarazada o no. Y si sí, pues derivar a oftalmología. Y si no, pues tenemos que saber si la duración de la diabetes es mayor o igual a 5 años. Si no, nos vamos directamente a un examen ocular inicial o no necesario aún. Si es mayor o igual a 5 años, tenemos que derivarlo a oftalmología para el examen ocular completo. Pero bueno, el chiste aquí también es que el tratamiento, como lo dijo al principio el doctor, es, uno, tenemos que educar a nuestro paciente. Básicamente se tiene que controlar los niveles de glucemia. También tenemos que tener en consideración los factores de riesgo cardiovascular. Y otra cosa que se puede hacer en estos pacientes es una inyección de anticuerpos que van contra el factor endotelial vascular. Esta es como muy efectiva, pero el problema es que es muy cara. La que más se da es la de fotocoagulación. Y bueno, aquí, por ejemplo, les muestro una tablita donde tenemos retinopatía diabética proliferativa leve. Y bueno, nos enseña cómo, según lo que tenga, lo que se va a hacer. Por ejemplo, si tenemos retinopatía diabética no proliferativa leve, se le haría no se le haría un láser disperso ni láser focal. Y bueno, nos indica cuánto tiene que ser el seguimiento, por ejemplo, 12 meses, según si sea sin edema macular, con edema macular, o edema macular clínicamente significativo. Esta es como una tablita que les recomiendo como ver a fondo cuando se acabe bueno, cuando acabemos, porque si no me voy a tardar mucho. Bueno, tenemos la nefropatía diabética. Esta se caracteriza por la presentación clínicamente de la triada integrada por hipertensión, proteinuria y, bueno, se van a clasificar en 5 estadios. El primero es hiperfiltración, que se va a caracterizar por un aumento en la tasa de filtración glomerular y un aumento, si no se va a quedar igual, en la presión arterial. El segundo estadio es asintomático o silente, que bueno, aquí se van a encontrar niveles, por así decirlo, bueno, sí, normales de tasa de filtración glomerular y la presión arterial se va a encontrar elevada. Aquí influye mucho, 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 mucho la presión arterial, así que tenemos que cuidar estos riesgos. Dentro del estadio 3 vamos a presentar microalbuminuria o nefropatía incipiente. Vemos que la tasa de filtración glomerular puede verse baja o alta, pero generalmente se cuenta como normal. Y la presión arterial va a estar muy elevada. La macroalbuminuria, por su parte, puede estar igual, o sea, normal, o puede estar baja. Y la presión arterial, pues va a estar en aumento cada vez. Y la disfunción renal o uremia, aquí ya es cuando la tasa de filtración glomerular es baja y la presión arterial es muy alta. Para calcular, bueno, esto de proteínas en la orina, vamos a tener que si es menor a 30, esto es normal. De 30 a 300 ya se considera microalbuminuria, o bueno, también la denominan ahora como proteinuria moderada. Y ya si es mayor a 300, vamos a presentar albuminuria o proteinuria severa, como se le conoce ahora. Dentro de la fisiopatología, vamos a ver cómo la glucosa otra vez entra. De glucosa pasa a sorbitol y posteriormente a fructosa, pero vemos cómo la glucosa y la fructosa generan ciertas cosas como proteína sinasa C beta y NADH. Y bueno, de la proteína sinasa beta nos puede dar diacilglicerol, ay, se me olvidó su nombre, el factor de transformación, no, factor transformante beta, factor, ay, se me olvidó ahorita, factor de, oye, se me acaba de olvidar. Doctor, ¿me puede ayudar con TGF? Era factor. De crecimiento transformante, ya me acordé, perdón. No te preocupes con los términos. O sea, realmente no, tampoco es indispensable.
indispensable que no lo aprendamos de memoria, ¿sale? Son factores en general de crecimiento, pero o sea, ya no te angusties tampoco en mencionar. Ok, bueno, perdón. Y bueno, esto nos puede generar la fibronectina y el colágeno que van a generarnos la glomerulosclerosis y fibrosis tubular intersticial. Y bueno, aquí ya tenemos una histología, bueno, histológicamente cómo se ve. Y bueno, tenemos la glomerulopatía y la tubulopatía. Vean cómo el túbulo se ve como hipertrofiado y hay una hiperplasia tubular y la expansión mesangial, además de que puede haber una hipertensión glomerular. Dentro del seguimiento de tratamiento, dependiendo de cuánto es los niveles de proteínas en orina, por ejemplo, si tenemos microalbuminuria de 31 a 299 miligramos por día, el tratamiento pues es inmediato y el tratamiento se tiene que basar en la hipertensión, en el intento de alcanzar la euglucemia, o sea, la glucemia normal, y la reducción de la hiperlipidemia. Y bueno, aquí nos vamos a enfocar en que la presión arterial o la tensión arterial sea menor a 135/75, con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. O la hemoglobina glicada o glicosilada, que sea menor a 7%. El colesterol LDL, que es, bueno, Light Density Lipoprotein o lipoproteínas de baja densidad, que sea menor a 100 miligramos por decilitro y se le va a tratar con una estatina. También tenemos que valorar, como les digo, la hipertensión arterial. Entonces, esto se va a valorar con un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de estrés con dubotamina, el cultivo de orina, la angiografía con fluoresceína y, bueno, un Doppler de flujo de extremidad. También tenemos que valorar las proteínas urinarias, el aclaramiento de la creatinina, la retinopatía, si hay integridad cardíaca, densidad ósea, perfusión periférica, y entre, bueno, muchas cosas. Y tenemos dentro que si es una proteinuria mayor a 299 miligramos por día o una nefrosis mayor a 3.5 gramos por día, esto se va a hacer con un tratamiento de la hipertensión, en la extracción del edema, la corrección de la anemia, el intento de alcanzar la euglucemia y la reducción de la hiperlipidemia. Dentro de los objetivos del tratamiento tenemos que el uso de diuréticos. La presión arterial tiene que ser igual menor, de 135/75 milímetros de mercurio, con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y otros fármacos. El hematocrito tiene que ser mayor a 35%. Y también tenemos que valorar con eritropoyetina. La hemoglobina glicada tiene que ser a menor al 7%. Y bueno, esto se hace con un control metabólico. El colesterol LDL tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro. Y esto se tiene que realizar con dieta y control. Y además de una educación del paciente. Para la neuropatía diabética, se define como un grupo heterogéneo. Y bueno, aquí van a ver ciertas alteraciones, ya sea en nervios periféricos, somáticos o autónomos. Y bueno, aquí les divido como esto, que sería neuropatía periférica, y la neuropatía autónoma. Y la neuropatía periférica a su vez se divide en distal, simétrica, periférica y aislada y dolorosa. Tenemos que valorar las lesiones, las parálisis agudas de los nervios craneales o la miotrofia diabética, porque estos se asocian con infartos isquémicos del nervio, que es prácticamente como en lo que se basa su fisiopatología. Bueno, como les digo, mecanismos fisiopatológicos involucrados en la neuropatía diabética puede ser la acumulación de productos tóxicos, como el sorbitol, productos de glucación avanzada, hiperhomocisteinemia, hipertrigliceridemia, la acumulación de los ROS, hiperoxinitritos. En el caso de que haya una isquemia, aquí puede haber una microangiopatía de los vasa nervorum, que son los vasos que inervan al nervio, disfunción endotelial, acumulación de sustancias protrombóticas. Dentro también de esto pueden colocarse mecanismos inmunológicos, encontrándose anticuerpos, o deficiencia de factores neurotróficos como el factor de crecimiento nervioso, neurotrofina, o factor 1 de crecimiento similar a la insulina, o como lo conocemos, IGF-1.
Y bueno, esta es la clasificación de la neuropatía, ya sea si sean de fibras grandes o de fibras pequeñas. Y si es en fibras grandes, vamos a ver un dolor asentado en la profundidad, en las fibras tipo A delta. También emaciación y debilidad, entumecimiento, hormigueo, cosquilleo, y además de una ataxia. Bueno, entre otras más. Y las fibras pequeñas vamos a ver un dolor de tipo superficial, con las fibras de tipo C. Un shock eléctrico, ardor o alodinia, una disfunción autónoma, perdón, o falta de percepción térmica. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver ahorita bien. La neuropatía diabética somática se define como la presencia de signos y síntomas de disfunción de los nervios periféricos debido a la pérdida progresiva de fibras nerviosas. Y vean, aquí podemos ver a un sujeto con diabetes y cómo se ven sus nervios como bien, como un arbolito bonito. Y aquí un sujeto con diabetes, cómo se van perdiendo ciertas fibras nerviosas, lo que va a producir una disminución en la sensibilidad. Y bueno, dentro de la evaluación clínica de la neuropatía diabética somática, tenemos que valorar si el paciente refiere signos negativos como hipoestesia, hipoalgesia, termohipoestesia, alodinia o dolor espontáneo, que bueno, como estos se van a clasificar como parestesia superficial y paroxístico. Y bueno, la hiperglucemia va a generar, como ya les dije, todas estas vías, la vía de los polioles, la actividad de proteína sinasa C, la actividad de la axosamina y los productos finales de la glucación avanzada. Todos van a derivar a un estrés oxidativo y va a ser un daño directo, incremento de la permeabilidad, lo cual nos puede generar la neuropatía diabética. Dentro de la neuropatía diabética visceral, esta se puede también decir que la pueden decir como neuropatía diabética autonómica. Y bueno, esta es una complicación muy común y grave de la diabetes y se clasifica en subclínica y clínica según sus signos y síntomas. Pero vean cómo va a afectar diversas cosas, como las cardiovasculares, las respiratorias, las gastrointestinales, genitourinarias, oftalmológicas, dérmicas y metabólicas, ya que cada una de estas, pues, se encuentra ligado al sistema nervioso autónomo, que es el que se hace, pues, de manera, no requiere que nosotros le digamos hazlo, sino que lo hace por su parte, o sea, son cosas que nosotros no controlamos. Bueno, los medicamentos utilizados en este tratamiento de la neuropatía autonómica cardiovascular, por ejemplo, serían la 9-fluorohidrocortisona, la desmopresina, la eritropoyetina, dependiendo dependiendo de lo que se encuentra afectado. La amiodarona, el octreotide, perdón, propanolol, metoprolol y espironolactona. Para el diagnóstico, pues tenemos que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos que la sospecha de neuropatía diabética, tenemos que hacer primero una valoración de los puntos de síntomas neurológicos, la puntuación de síntomas neurológicos o una deficiencia nerviosa. Y bueno, vamos a ver si hay signos y síntomas de neuropatía autónoma o de fibras nerviosas pequeñas o de fibras nerviosas grandes, y dependiendo de eso es la prueba que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, la prueba funcional de autónoma cuantitativa, que bueno, aquí nos puede indicar una neuropatía autónoma, o la prueba sensitiva cuantitativa, que nos puede indicar una neuropatía de fibras pequeñas, o el electromiograma, que esto nos nos puede indicar una neuropatía de fibras grandes. Y bueno, ya tenemos que checar antecedentes familiares y bueno, si hay signos sensitivos predominantes o si hay signos y síntomas motores, que dependiendo de cada uno la neuropatía que se va a diagnosticar. Por ejemplo, neuropatía simétrica distal, neuropatía motora difusa, neuropatía motora distal o neuropatía motora distal asociado a este anticuerpo. Para el tratamiento, pues tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos la utilización de descompresión quirúrgica, la gabapentina, la pregabalina, la clonidina ansiolítica, el tramadol, el tapentadol, el topiramato, los esteroides, entre muchas cosas más, pero bueno, vemos aquí cómo actúan directamente sobre las neuronas. Y estas fibras que les comentaba, que son las fibras como que generan o el dolor o ya son las que están afectadas. Dentro del pie diabético
Este pie diabético, la OMS lo define como el grupo de síndromes en los cuales la neuropatía, isquemia e infección ocasionan disrupción tisular, produciendo morbilidad y una posible amputación. Esa es una patología a la cual le temen mucho los diabéticos, precisamente porque pues, requiere cirugía y pues la posible amputación. Entonces, pues es algo difícil para ellos poder pensar en este tipo de cosas. Mientras que la ADA, bueno, lo define como el área anatómica por debajo del malleolo, que es el malleolo es como el huesito que, es, como que, que sale, como del pie, que se ve como una protuberancia ahí, ese huesito. En una persona con diabetes, lo cual implica vigilancia y prevención primaria. La hiperglucemia nos puede generar la neuropatía diabética, y bueno, esta neuropatía diabética puede ir asociada con aterosclerosis, trauma leve, infección o microangiopatía, que nos pueden generar una ulceración neuropática, que a su vez, pues esto, como les digo, puede generar amputación, lo cual genera mucho miedo en estos pacientes. Y bueno, aquí vemos diferentes tipos de pie, como el pie de Charcot, el pie cabo y engarra, vemos cómo se observa el piecito, y el pie plano. Dentro de la evaluación tenemos que valorar si hay sensibilidad algésica, táctil, térmica y vibratoria. Hoy también además si se encuentra el reflejo alquilio, y dependiendo de lo que observemos con estos 5 puntos, vamos a valorarlo. Por ejemplo, si el paciente saca más de 5, va a presentar el diagnóstico de neuropatía diabética. Dependiendo, miren, por ejemplo, si le hacemos el reflejo alquilio y es un no por cada lado, pues va a obtener un 2. Si tiene sensibilidad térmica y también se realiza 1 por cada lado, y bueno, vamos sumando puntos para poder obtener si el paciente tiene neuropatía diabética o no. También aquí tenemos el uso del monofilamento de Siemens-Weinstein. Y bueno, aquí tenemos estos puntitos. Vean, este monofilamento se va a aplicar en ciertas partes, como aquí, aquí, aquí. Bueno, son 10 puntos. Aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, esos puntos, si salen, bueno, si el paciente no te refiere que siente, en 4 se establece el diagnóstico de neuropatía diabética. Y por último, el índice tobillo-brazo. Este se hace sacando la presión sistólica del tobillo entre la presión sistólica del brazo. Y bueno, aquí vienen ¿cómo aparece? Por ejemplo, si es mayor a 1.2, puede haber un endurecimiento de la pared vascular. Si es de 1 a 1.2 es normal. Si es de 0.9 a 1 es aceptable. Si es de 0.8 a 0.9, la enfermedad arterial leve es, o claudicación. Perdón. De 0.4 a 0.8 puede haber enfermedad arterial moderada, que ya es como claudicación mayor. Y menor a 4 hay una enfermedad arterial grave. Para la evaluación de la úlcera que se puede presentar, como les comentaba, tenemos 2 clasificaciones, la de Wagner y la de Pedis. La de Wagner se divide a su vez en 5 grados. El grado 0 es que no haya lesión, callos gruesos ni alteraciones estructurales óseas. En la 1 es una úlcera superficial y aquí ya va a haber una destrucción del espesor total de la piel. En la 2 es una úlcera profunda y esto ya involucra ligamentos, fascias y músculos. En la 3 es una úlcera profunda más un absceso con afectación ósea, pero se requiere también una radiografía simple. En la 4 puede haber una gangrena limitada al talón o al antepié. Y en la 5 ya es una gangrena extensa con efectos sistémicos graves. La clasificación de PEDIS tenemos 4 niveles. El 1 es cuando no existe infección. El 2 es cuando hay una infección leve, pero aquí ya dependiendo de la ulceración superficial, sin afectar tendones ni estructura ósea. El 3 ya es una infección moderada. Esta ya es una ulceración profunda, pero está localizada. Y ya, este sí involucra tendones, pero no a las estructuras óseas. En la 4 tenemos una infección grave. Y esto ya es con ulceración con osteomielitis, infección más toxicidad sistémica o alteraciones metabólicas. Para su diagnóstico, tenemos, pie diabético, que dependiendo de qué grado sea, según la claudicación de Fontaine, grado 1, grado 2 o grado 2B, y el grado 3 o el grado 4, y dependiendo de qué etiología sea, isquémica, neuroisquémica o neuropática. Para la clasificación del pie diabético neuroisquémico, tenemos que hacer un interrogatorio, tenemos que ver dónde se localiza eso, si el paciente tiene sensibilidad o no, si existe dolor o no,
la inspección tenemos que ver si el pie está caliente o está frío. El pulso también tenemos que valorarlo, si es existente o está filiforme o disminuido. También tenemos que hacer radiografía para valorar este tipo de cosas, para poder definir si es una úlcera por neuropatía o es una úlcera por angiopatía, o sea, dependiendo si es nerviosa o si es vascular. Bueno, para el tratamiento, esto dependiendo, por ejemplo, tenemos que clasificar la gravedad según de la infección. Por ejemplo, si no presenta síntomas o signos de infección, que nada más presente inflamación local, eritema, dolor o entumecimiento local, con aumento de la temperatura, vamos a clasificarlo como un PEDIS 1 y dentro de la clasificación de la gravedad ITSA, lo vamos a poner como no infectado. Si el eritema es mayor a 0.5 o a 2 centímetros, se va a clasificar como un PEDIS 2 y la infección va a ser en este caso leve. Si vemos que hay una infección local como con un eritema mayor a 2 centímetros, ya vamos a clasificarlo como un PEDIS 3 y bueno, esto lo vamos a clasificar como infección moderada según la ITSA. Y bueno, ya en caso de que sea un PEDIS 4, tenemos que tener que el eritema sea mayor a 2 centímetros, además de presentar síntomas como la temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados Celsius, la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Además de que si presentamos leucocitosis como mayor de 12.000 o menor a 4.000, que ya sería una leucopenia, o que hayan más del 10% de leucocitos en bandas. Esto ya nos indicaría una infección severa. Y bueno, dependiendo de la gravedad, si es leve, moderada o grave, es el tratamiento que se va a utilizar. Porque, por ejemplo, si es leve, se va a tratar, por ejemplo, de un Staphylococcus aureus o Streptococcus con alguna especie, ¿no? Diversas especies. Y el antibiótico que se utilizará será dicloxaciclina. Si es Staphylococcus aureus meticiclino resistente, se utilizará doxiciclina. Y bueno, en el caso de la moderada, por ejemplo, tenemos los Streptococcus, los Enterobacteriaceae, los anaerobios obligados, y podemos utilizar levofloxacino, cefoxitina, ceftriaxona, entre muchos otros más. Los Enterobacteriaceae o los Pseudomonae, por ejemplo, ya tendríamos el uso del tratamiento como la vancomicina, la ceftazidima, la cefapime o, bueno, hay muchos tratamientos, pero va a depender de cómo lo clasifiquemos según el ITSA y la PEDIS para ver si la infección es grave, bueno, sí, grave, moderada o leve. Y por último, tenemos cuando ya tenemos una complicación crónica macrovascular. La macroangiopatía aterosclerosa secundaria de diabetes mellitus es causante de la mayor parte de la enfermedad cerebrovascular. Cada incremento, bueno, se dice que cada incremento de 1 en la hemoglobina glicada provoca un aumento del 10% de la mortalidad. Y bueno, aquí les muestro como la fisiopatología en general. La hiperglucemia nos puede generar la macroangiopatía aterosclerosa por diversos factores que se afectan, como el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la trombogénesis, porque les digo que está inhibido el inhibidor activador de plasminógeno 1, el factor von Willebrand, que también actúa dentro de la hemostasis y coagulación, la resistencia a la insulina, porque vamos a ver niveles afectados de very low density lipoprotein o lipoproteínas de muy baja densidad, de alta densidad y de baja densidad. También los triacilgliceroles van a estar elevados, además de que influye la hipertensión y el tabaquismo. Todo esto va a influir dentro de la macroangiopatía aterosclerosa y complicaciones macrovasculares. Y por último, el tratamiento es que, se puede generar con ejercicio de 10 a 15 minutos por día, pero la meta siempre está en una caminata de 30 minutos durante 3 a 5 días. Además de un programa adecuado de alimentación, control glucémico y perfil de lípidos. Y tenemos que limitar el consumo de sal en estos pacientes. También tenemos que una suspensión del tabaquismo. También se puede tratar con aspirina, ácido acetilsalicílico, porque nos previene eventos isquémicos y se van a administrar 80 miligramos por día. También se pueden utilizar anticoagulantes orales,
el uso de nitratos, porque estos son venodilatadores, vasodilatadores, el uso de beta bloqueadores, los antagonistas de los canales de calcio y los hipolipemiantes. Pero básicamente, bueno, lo que yo integré todo y como conclusión yo diría que el tratamiento está en mantener un control glucémico estable, porque el control, bueno, la hiperglucemia ya vieron todos los factores todo lo que puede generar. Entonces, con un buen control glucémico, además de unos cuidados que se tengan en estos pacientes, por ejemplo, en los pacientes con pie diabético que estén valorando el uso de su calzado, el estarse bañando diario, el aseo constante, el estarse limpiando entre los dedos, o sea, todo eso son cuidados que tiene que presentar el paciente antes de la farmacología o la farmacoterapia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, André. Felicidades. Nada más de lo que les quiero comentar. Al momento en el que nosotros hacemos, el diagnóstico de diabetes tipo 2, en ese momento es muy importante que nosotros le hagamos un fondo de ojo y si encontramos alguna alteración lo tenemos que mandar a valoración por oftalmología. Y también tenemos que pedirle un microalbuminuria en orina de 24 horas o en orina al azar para precisamente en caso de que él presente alguna complicación la tratemos de manera oportuna. En el caso de la oftalmopatía, después de que ya le establezcan que no tiene ningún problema, nosotros le debemos de dar seguimiento. Cada año está revisando ese ojo. Y también en el caso de que no haya ningún problema a nivel renal, por lo menos cada año estarle pidiendo su albúmina urinaria, ¿sí? Eso nos va a ayudar a retrasar un poquito más las complicaciones que se vayan haciendo más graves. También al momento del diagnóstico, educarlo para el cuidado de los pies. ¿Sí? Entonces, en general eso es lo que ustedes deben de recomendarle a sus pacientes y si se dan cuenta, como en el tratamiento de la diabetes, el objetivo es tratar la glucosa, o sea, evitar que tenga, o mejor dicho, mantener los niveles objetivos de glucosa, ya sea con tratamiento de dieta y ejercicio, o bien ejercicio, dieta y tratamiento farmacológico. No sé, doctor Campos. Fíjense que este tema es muy extenso, pero es importante que le demos la importancia que merece porque por lo general este tipo de complicaciones, la razón por la que le pedimos a Andy que iniciara con este tema, es porque ustedes como médicos generales, cuando salgan ya de la carrera y empiecen a practicar o empiecen a atender pacientes, se van a dar cuenta que este tipo de pacientes son los que más abundan y son los que a ustedes les va a competir tratar a nivel del consultorio. O sea, de hecho, incluso cuando ustedes estén en ciclos clínicos, ustedes es muy probable que vean pacientes con complicaciones crónicas que pacientes con complicaciones agudas, tanto en el ámbito hospitalario como en el primer nivel de atención. Por eso es importante entender todo esto y todo derivado de un mal control de la glucosa. ¿Vale? Se dice que un paciente, independientemente de cómo esté controlado, desarrolla complicaciones crónicas al cabo de 2 a 5 años después del diagnóstico de diabetes, ¿vale? Muchas veces incluso el paciente ya cuando lo diagnosticamos, muchas veces ya llega incluso a presentar complicaciones por lo tardío del diagnóstico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el paciente, él no se sentía mal, todo el tiempo estuvo con glucosas altísimas y hasta que empezó ahí algún problema de tipo neuropático, empezó algún problema, alguna manifestación, ¿no? Que lo obligara a ir al consultorio o simplemente por algún estudio de rutina que se tomó glucosa y salió elevada,
pues ahí lamentablemente pues no podemos controlar esa parte, ¿no? Entonces, desde el diagnóstico, desde el diagnóstico de diabetes que nosotros hacemos, alrededor de 2 a 5 años es lo que tardan en aparecer las complicaciones crónicas. Claro, esto puede ser relativo dependiendo de qué, dependiendo de que si nosotros en el momento del diagnóstico le damos un buen control y el paciente se compromete a controlarse, por supuesto que esto va a mejorar mucho el pronóstico a largo plazo de este paciente y la aparición de complicaciones crónicas va a ser va a ser más lento o van a aparecer, mejor dicho, en un tiempo mayormente prolongado, ¿vale? Y la intensidad también va a tener mucho que ver, ¿no? Entonces, es muy importante que entender que de todo lo que nos habló Andrea el día de hoy, la piedra angular para el tratamiento de todo esto, más allá de que nos particularicemos en algún punto en específico, la piedra angular es el control de la glucosa. Así de simple. O sea, ¿cómo vamos a controlar la aparición de, por ejemplo, retinopatía proliferativa? Pues con el buen control de glucosa. El paciente que no tiene un buen control de glucosa va a desarrollar retinopatía. Doctor, se le sigue yendo mucho sueño. Los que tengan prendido su cámara la pueden apagar, porque muchas veces esto me falla. También mi internet está fallando mucho. Entonces, igual el audio, por favor, lo pueden apagar mientras. Miren, bueno, ¿ya me escuchó? Sí, doctor. Bueno, continúo. Entonces, el detalle aquí, doctores, es que si ustedes no tienen un buen control de glucosa, pues la aparición de este tipo de situaciones, de este tipo de problemas, van a aparecer con mayor rapidez, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de la retinopatía, es más rápido que aparezca retinopatía proliferativa en un paciente mal controlado a uno que no que está bien controlado, ¿vale? No significa que el que esté bien controlado no pueda desarrollar a futuro retinopatía proliferativa, ¿no? Eh, ya les hablaban de que existe retinopatía no proliferativa y retinopatía proliferativa. ¿Vale? La retinopatía proliferativa, diabética proliferativa, es un estadio avanzado de este tipo de problemas, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la nefropatía, ¿no? ¿Quién va a desarrollar mayormente, o quién va a tender a avanzar a insuficiencia renal y se va a tener que dializar? La persona que esté mal controlada. Entonces, ya en términos muy generales, Andri nos habló de 4 teorías, ¿vale? Pero en general esas teorías se enfocan a cuestiones metabólicas, ¿vale? Las teorías que nos habló Andri nos explican, nos tratan de explicar en cierta manera la aparición de este tipo de enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, nos hablaba Andri los productos de glucosilación avanzada, ¿vale? Lo que es bases de SHIP, productos de Amadoy, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, entendiendo todo esto, entendiendo estas teorías, nosotros nos podemos dar una idea de por qué aparecen complicaciones crónicas y todo tiene que ver con un mal control de glucosa, con un exceso de glucosa, ¿vale? Las teorías más importantes desde el punto de vista metabólico son la teoría de la formación de productos de glucosilación avanzada o AGEs, también les llaman, ¿vale? Por ahí él nos habló de la base de chip, de los productos de Amador y bueno, todo eso. Otra teoría que también nos ayuda mucho a entender todo esto es la vía de los polioles, la de la formación del sorbitol. He dicho sea de paso, el sorbitol muchas veces es una sustancia lechosa que se acumula en el cristalino y puede ocasionar, por ejemplo, catarata o puede lesionar la célula de Schwann y esto va a comprometer mucho la formación de mielina, por ejemplo, ¿no? En el caso de la vía de los polioles. Por ahí nos hablaban de la vía de las hexosaminas, la formación de fosfolipasa C. Bueno, hay otro tipo de teorías, ¿no? ¿Qué más? Proteincinasa C, bueno, todo este asunto, ¿no? Diacilglicerol. Hay otra teoría que también nos complementa a entender esta fisiopatología, que es la teoría vascular,
¿Vale? La teoría vascular refiere precisamente a que una disminución en el flujo sanguíneo y en el riego sanguíneo y en la perfusión es la cantidad de sangre que le llega a un tejido, ¿sí? La disminución en la perfusión tisular va a provocar poco a poco lesiones, ¿sí? Que pueden provocar isquemia y necrosis, ¿sale? Por ejemplo, con respecto a la neuropatía o a las complicaciones macrovasculares. Resulta que nuestros vasos sanguíneos están irrigados propiamente, ¿vale? Por sus propios vasitos sanguíneos y también están inervados, ¿vale? Entonces, hay un paquete vasculonervioso del propio vaso sanguíneo que se llama vasa vasorum, vasa nervorum, que sería el nervio, y este paquete neurovascular se ve comprometido, ¿no? Entonces, a la vez de que tenemos la teoría metabólica, tenemos la teoría vascular, ¿no? Donde se compromete la vasa vasorum, la vasa nervorum, y esto compromete el flujo de sangre a nivel tisular y a nivel de los vasos sanguíneos. Bueno, dependientemente de la teoría, de que hablemos de teoría vascular o teoría metabólica, al final de cuentas esto tiene que ver con exceso de glucosa y un mal control, ¿vale? Entonces, bien importante lo que hoy Andri nos acaba de dar, ¿sí? Su compañero el día de hoy nos acaba de dar un tema muy importante que al final de cuentas ustedes van a tener que lidiar, ¿sale? ¿Por qué? Porque los pacientes lamentablemente siguen un muy mal control de su glucosa, ¿vale? Este es el resultado final de no cuidarse, de no llevar a cabo un buen control en el diabético, ¿vale? Bueno, por ahí había levantado la mano, Samuel creo que había levantado la mano. ¿Qué pasó, Samuel? Bueno, bueno. Fue Luz Helena, tiene levantada la mano. O alguien levantó la mano, Luz Helena, alguien. Sí, yo vi levantado una mano. Y Samuel Sí, también. una duda. Entonces, o cuando los pacientes diabéticos que cuando se escala la insulina es control de la es por eso muchas veces también pacientes diabéticos cuando ya se les es la que les hizo perder la vista. A ver. No te escuchamos bien como que se entrecortó. Va de nuevo. Mi duda es, dicen que la insulina pero por lo que entendí es que, por ejemplo, la insulina es porque llevaron un mal control y el fármaco no les hizo nada. Entonces, que Luz Helena, no, se corta tu audio, se corta mucho tu audio. Apaga la cámara. No sé si. Muchas veces apagando la cámara ayuda mucho a mejorar el audio. Si no escriban en el chat. Entonces, A ver, sí, dice aquí Samuel que ya se resolvió si la duda. quieres, Samuel, ok. Luz Según, Helena, si quieres escribir tu pregunta, por favor. según lo que yo entendí, a ver si no, de todos modos ahorita cuando nos escriba la duda, la resolvemos, pero según lo que entendí es que los que necesitan insulina es porque tuvieron un mal control, pues no en cierta manera el aplicar insulina, muchas veces implica, bueno, aparte de que es una indicación para diabéticos tipo 1,
En el caso de los partículas, a ver, aquí dice ya, dice aquí, dice ahora sí vamos a leer la de Luz Helena, ¿no? La duda. Es que yo he escuchado mucho que los pacientes diabéticos quejan que la insulina los hace perder la vista, pero por lo que entendí es que la insulina no tiene que, exactamente, no tiene que ver mucho, sino es el mal control que llevan a pesar de la insulina que ya se les dio. Sí, exactamente, ese es un mito. Ese es un mito que se tiene, ¿no? Muchas veces dicen los pacientes, ¿no? Y eso es una leyenda urbana que lamentablemente ustedes van a escuchar mucho por parte de los pacientes, pero ustedes van a desmitificar, ¿no? Al final de cuentas, para eso es esta clase, para eso es el que ustedes estén leyendo, ¿no? Y estén informándose todo el tiempo, ¿no? Siempre que a los pacientes les damos insulina, dicen, es que con la insulina me voy a quedar ciego, es que con la insulina voy a perder la pierna. No, no, el perder una pierna o el quedarse ciego no es porque yo como médico le estoy dando insulina a mi paciente, sino es porque ese paciente ya tiene un muy mal control de su diabetes e inevitablemente tarde o temprano va a perder esa extremidad, va a perder la vista o va a perder los riñones, ¿vale? La razón por la que nosotros damos insulina es porque es como una forma de tratar al paciente, ¿no? De complementar su tratamiento. Pero en muchas ocasiones nosotros estamos obligados a dar insulina porque el paciente lleva un muy mal control de su dieta, de su ejercicio, y los fármacos ya no están siendo lo suficientemente importantes para mantenerle un buen control de su glucosa, ¿vale? Y en serio, doctores, hay pacientes que están por la calle caminando sin ningún problema. Se sigue cortando su audio, doctor. Para completar un poquito lo que les mencioné. No se preocupen, miren, el de todos modos en la Doctor, grabación. su audio se corta. No en sé la si... A ver, doctora, en la grabación va a salir mi audio, no se preocupe, doctora. Por favor les pido que si, para que no se esté cortando, yo tengo mi internet un poquito inestable y les pido por favor que también no necesitamos que la cámara la tengan prendida, ¿vale? Y también los micrófonos les pido que los tengan apagados mientras alguno de nosotros hablamos, ¿vale? Si ustedes hablan, por supuesto. También, es que, ¿sabe cuál es el problema, doctora? Que como están entrando y saliendo, yo creo que a lo mejor es problema del internet, a lo mejor algunos de los alumnos están teniendo dificultades al entrar y salir, por eso luego a veces yo como anfitrión muchas veces me entorpece un poquito la transmisión. Bueno, no se preocupen, el chiste es que esto va a salir, el audio va a salir bien en la grabación, no se preocupen. Bueno, el chiste que les comenté, ya tratando de finalizar esto y concretar el asunto, el mal control de glucosa, doctores, es lo que nos va a llevar a todo este tipo de complicaciones. Y atendiendo ya en particular a la duda de Luz, la insulina no te deja ciego, ¿vale? No te deja ciego, doctora. ¿Por qué? No hay estudios, ¿no? que demuestren que la insulina como tal tiene esa capacidad, ¿no? Se ha dicho que puede llegar a provocar visión borrosa temporal, pero es algo pasajero, realmente no es algo que sea de gran peligro, ¿no? Entonces, el hecho de que si los pacientes refieren que con la insulina pierden la vista, no, la insulina no los hace perder la vista, no los hace perder los riñones, no los hace perder una pierna. Lo que los hace perder una pierna, la vista, los riñones, o lo que los hace tener estos problemas es un mal control. ¿Vale? ¿Y Luz? Luz, ya escucho. Nada más completando un poquito con lo de que dice el doctor Campos. Recuerden que cuando nosotros iniciamos la insulina es porque tenemos, una de las indicaciones es porque tenemos una hemoglobina glucosilada por arriba de 9. Entonces estamos teniendo de manera continua glucosa alta. Al momento que nosotros indicamos insulina, pues ya hay gran repercusión en algunos órganos.
Entonces, por ese motivo es que ellos lo asocian, pero no porque la insulina cause alguna complicación o la ceguera que la gente menciona. Y eso sí es muy importante hacerles hincapié a los pacientes porque ese es el fracaso a veces del manejo con la insulina. En pacientes diabéticos todos. Y otra mano levantada. Natalia. Sí, es que hay una parte donde en la actividad pide como que los criterios para prevenir las complicaciones crónicas. ¿En cuál ¿Tendrían que actividad? ser los mismos criterios de una persona normal o hay otros? ¿En cuál actividad? De la tarea. A ver, la tarea, ¿qué dice la tarea? Nuevamente nos puedes repetir. ¿Le leo las instrucciones? Sí, por favor. Es que dice, anota los criterios de control que deben tener los pacientes con diabetes mellitus para la prevención de las complicaciones crónicas. Y pues en los criterios están la hemoglobina glucosilada, la glucosa capilar, el índice de masa corporal y la tensión arterial. Ah, bueno, por supuesto que ahí básicamente los criterios de control, miren, qué buena pregunta, ¿eh? Más allá de que sea para el cumplimiento de las tareas, acuérdense que las tareas son para aprender, no son tanto para cumplir, ¿no? Y para conseguir calificaciones. Pero bueno, qué bueno que salió este punto porque eh, nosotros siempre decimos, bueno, ¿cuántas son las metas de control de un paciente, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que debemos de, de mantener de glucosa para decir que tiene un buen control? La respuesta es muy sencilla, doctores, muy sencilla. Debe tener una glucosa normal. O sea, así como un paciente normal, debe tener su nivel de glucosa normal. O sea, hay guías que dicen, no, si tiene unos niveles de glucosa de 140 y está bien controlado. No, no, doctores. ¿Por qué? Porque hablar de 140 en ayuno, estamos hablando de la glucosa más baja del día. Entonces, si está con 140 al amanecer, ¿sale? En ayuno, a las primeras horas del día, ¿se imaginan con cuánto va a andar durante el día cuando ya desayune, cuando esté comiendo, cuando esté cenando? Las glucosas se van a estar disparando. Y entre más hiperglucemia presente el paciente de manera crónica, más rápido va a llegar a las complicaciones crónicas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muchas veces esta pregunta no las hacen los alumnos. ¿Cuánto es la meta de control? Lo ideal es que mantengan glucosa normal, o sea, lo que tiene una persona normal de 70 a 110. Me queda claro que los diabéticos, generan una memoria metabólica y una memoria hiperglucémica, dice Andy, y esta memoria hiperglucémica o esta memoria hace que ellos ya estén acostumbrados a manejar glucosas altísimas. Entonces, si tú los controlas y les bajas la glucosa a 120, a 110, se sienten de la patada, se sienten muy mal. Ay, doctor, es que se me bajó el azúcar. Pero lo que pasa es que está acostumbrado ese paciente a manejar glucosas de 200, de 250. Pero eso no es un buen control, doctores, ¿vale? Muchos médicos dicen, es que yo lo tengo, con que tenga 150, 140, ya con eso me la llevo. No, con 150, 140 no está bien controlado, no está bien controlado. Debemos de llegar a la meta de control, es llegar a lo óptimo, ¿no? Es llegar a lo que un paciente normal debería de tener, ¿vale? 70 a 110 en ayuno, ¿vale? Menos de 140 postprandial, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero muchas veces no se logra esto, doctores. ¿Por qué? Porque también el paciente está acostumbrado a manejar glucosas altas, ¿no? En el caso de la hemoglobina glucosilada, la meta de control es de 6.5 o menos, sería lo ideal, aunque ya las nuevas guías dicen que de 7 o menos ya habla de un buen control.
Ahora, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los pacientes de la tercera edad, con los pacientes senectos, que muchas veces también los pacientes, los adultos mayores o los senectos, ya son un poquito más susceptibles a bajarles la glucosa, pero aún así las metas de control deben de ser las óptimas en cuanto a la normalidad, en cuanto a las cifras normales de tanto de glucosa como de presión arterial. Contestando a la pregunta que nos hace Natalia, pues es eso, ¿no? Debe de llegar a las cifras normales de control. Por ejemplo, nos dice Axel, dice, él tiene un familiar que al inicio de la enfermedad en ayuno presentaba 160, hoy se encuentra en tresina 110. Entonces, eso habla de un buen control, ¿sale? A lo mejor no lo vamos a llevar a 80, no lo vamos a llevar a 60 porque entonces lo llevamos a hipoglucemia y entonces ahí sí sería un gran problema. Pero, por ejemplo, mantener glucosa de 100, 110 de ayuno, es perfecto, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho en cuenta cómo anda durante el día, también es importante, ¿vale? Hay que ver cómo anda durante el día, que no rebase de 200, por ejemplo, y ¿y qué más? Y también la hemoglobina glucosilada, que procurar que no se eleve por arriba de 7, ¿vale? Ya actualmente se dice que por arriba de 7, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, o por arriba de 6.5 en personas jóvenes, sería lo ideal. Y como dice la doctora Graciela aquí en el chat, es un buen control, por lo tanto disminuye el riesgo de complicaciones crónicas. Claro, por supuesto que esto va a ayudar a reducir o a retardar en gran medida la aparición de complicaciones crónicas. ¿Vale? Bueno, ya prácticamente estamos sobre el tiempo, nos quedan 3 minutos para terminar. Voy a parar.